Un momento de contacto prohibido destrozó mi determinación, empujándonos a ambos a un territorio desconocido que lo cambió todo. Nunca pensé que una simple visita al médico cambiaría mi vida. Quiero decir, ¿quién espera algo que cambie la vida de algo tan rutinario? Pero allí estaba yo, sentado en la sala de espera, jugueteando con mi teléfono, completamente inconsciente de que todo estaba a punto de dar un giro salvaje. El zumbido sordo de las luces fluorescentes y los sonidos amortiguados de las páginas que pasaban las revistas viejas hacían que la habitación se sintiera inusualmente tensa. Pero eso es lo que pasa con los momentos inesperados. Se acercan sigilosamente a ti cuando menos te lo esperas. Cuando finalmente llamaron mi nombre, me puse de pie, forzando una sonrisa nerviosa a la enfermera mientras me hacía señas para que la siguiera. El olor estéril del antiséptico me golpeó tan pronto como salí al pasillo. Era el tipo de aroma que siempre me inquietaba. Mientras caminábamos hacia la sala de examen, mi mente estaba acelerada, tratando de calmarme. Es solo un chequeo, me recordaba a mí mismo. Nada fuera de lo común, nada fuera de lo común. El médico esperaba en el interior, un hombre alto de unos 30 y tantos años con un comportamiento tranquilo. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, y había una profesionalidad en él que en cualquier otra situación me habría hecho sentir completamente a gusto. Pero hoy algo se sintió diferente. Me saludó con una sonrisa amistosa, pero había algo en sus ojos, algo que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Me hizo un gesto para que me sentara, y mientras lo hacía, no pude evitar la sensación de que se trataba de algo más que una visita de rutina. Entonces, ¿qué te trae hoy?, Swin preguntó, hojeando mi tabla con una facilidad practicada. Tartamudeé algo acerca de sentirme mal últimamente, incluyendo algunos síntomas vagos. A decir verdad, ni siquiera estaba seguro de por qué estaba allí. Tal vez fueron solo nervios, tal vez era otra cosa. De cualquier manera, sentí que estaba perdiendo el control de la situación. Él asintió, sin perder el ritmo. Vamos a hacer una revisión rápida. Si pudieras desvestirte hasta la ropa interior, empezaríamos. Su tono era profesional, pero se me cayó el estómago tan pronto como escuché las palabras. Podía sentir cómo me sudaban las palmas de las manos mientras me levantaba, tanteando los botones de mi camisa, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Sabía que este era un procedimiento estándar, algo que los médicos hacían todos los días sin pensarlo dos veces, pero algo en él se sentía diferente. Cuando volví a sentarme, sin camisa, me sentí expuesta de una manera que no esperaba. Capté su mirada por un momento, antes de que rápidamente desviara la mirada y se concentrara en los instrumentos médicos colocados en el mostrador. Pero había algo allí, algo tácito, algo que me hizo sentir un escalofrío. Realizó las comprobaciones habituales. Escuchó los latidos de mi corazón, comprobó mis reflejos. Todo era muy rutinario, pero había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía ignorar. Y justo cuando pensé que habíamos terminado, que la incomodidad terminaría, se aclaró la garganta. Necesito revisar algo más. ¿Podrías, defenderme? Su voz era firme, pero ahora tenía un tono que no podía entender. Sin pensarlo, hice lo que me pidió, poniéndome de pie frente a él. Mi corazón se aceleró mientras estaba allí, sintiendo sus ojos sobre mí, el peso del momento pesado entre nosotros. Luego, se acercó más de lo que esperaba, y antes de que me diera cuenta, sus manos estaban ajustando la cintura de mis pantalones. Su tacto se demoró un momento más de lo que debería. Me quedé paralizado. Todo dentro de mí me pedía a gritos que diera un paso atrás, que me riera, que convirtiera la situación en algo menos intenso. Pero no podía moverme. Mi cerebro emitía miles de señales, diciéndome que esto era solo parte del chequeo. Pero mi cuerpo sabía que algo más estaba sucediendo. Algo que no estaba dispuesto a admitir. Tragué saliva, tratando de calmar los pensamientos acelerados en mi cabeza.
pero la forma en que me miraba ahora, la intensidad de su mirada, era imposible ignorarlo. Su mano volvió a rozarme y pude sentir cómo mi cara se sonrojaba, cómo reaccionaba mi cuerpo de una manera que no esperaba. No se podía negar la química entre nosotros, incluso si ninguno de nosotros había dicho una palabra al respecto. Y luego, como si se diera cuenta de la tensión, retrocedió bruscamente, aclarándose la garganta una vez más. «Eso es todo por ahora», dijo, con una voz demasiado casual, como si estuviera tratando de quitarle importancia a lo que acababa de suceder. Pero pude ver la mirada en sus ojos. Él también lo sintió. Fuera lo que fuera, no había terminado, ni mucho menos. Mientras me vestía apresuradamente, con las manos temblando ligeramente, no podía quitarme de encima la sensación de que acababa de cruzar una línea invisible. El doctor se dio la vuelta, fingiendo organizar sus notas, pero la energía en la habitación había cambiado. Había algo sin decir, algo que pendía entre nosotros y que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Agarré mi bolso y salí de la habitación. Mi mente se arremolinaba con 1000 pensamientos. ¿Qué acababa de pasar? ¿Estaba todo en mi cabeza? Pero sabía en el fondo que algo había cambiado. El tacto persistente del doctor, la forma en que su mirada mantuvo la mía durante un segundo de más, no era solo mi imaginación, pero había más. Podía sentirlo. Este no fue el final de la historia, ni mucho menos. Lo que había comenzado en esa sala de examen era solo el comienzo. Y mientras salía de la clínica, con el aire pesado a mi alrededor, no pude evitar preguntarme, ¿qué pasaría después? No podía quitarme de encima la sensación de ese día en la clínica. Se aferraba a mí como una sombra, siguiéndome a través de cada hora de mi día, reproduciéndose una y otra vez en mi mente. Las manos del médico, sus ojos, la tensión tácita, era como si estuviera reviviendo el momento en un bucle. Cada vez que pensaba en ello, mi corazón se aceleraba un poco más y me preguntaba, ¿fue solo un malentendido? ¿O había algo más detrás de ese encuentro? Pasaron las semanas y traté de convencerme de que no era nada, de que estaba leyendo demasiado. Al fin y al cabo, los médicos son profesionales formados. Atienden a cientos de pacientes cada semana. Tenía que estar imaginando la electricidad en el aire. Pero cuanto más lo pensaba, menos convencido estaba. No fue solo un chequeo de rutina. Había algo más profundo, algo que ninguno de los dos había reconocido. Y entonces, un día, de la nada, recibí una llamada. «¿Hola?», respondí, sorprendido al ver un número desconocido parpadeando en mi teléfono. «Hola, soy el doctor Hughes». Su voz al otro lado de la línea envió una onda de choque a través de mí, llevándome de vuelta a ese momento en la clínica. «Oh, hola», respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar de la repentina oleada de nervios. «¿Pasa algo?». Hubo una breve pausa antes de que respondiera. «No, no pasa nada. Yo, solo quería hacer un seguimiento. Mencionaste que te sentías mal durante tu última visita, y quería ver si todo está bien ahora». Dudé, sorprendido por su llamada. «Sí, supongo que estoy bien, nada importante». Pero incluso mientras decía las palabras, no pude evitar preguntarme por qué realmente había llamado. Tenía que haber algo más. «Bueno, es bueno oír eso», dijo, pero su voz tenía el mismo filo, el mismo trasfondo de algo tácito. «Yo, estaba pensando, si lo desea, tal vez podríamos discutir las cosas más a fondo. A veces es útil hablar de las cosas fuera de la oficina, ¿sabes?». Se me revolvió el estómago. ¿Era esto lo que yo pensaba que era? ¿O simplemente estaba sobreanalizando de nuevo? No había duda de la sutil sugerencia en su tono, pero no estaba seguro de cómo responder. «¿Fuera de la oficina?», repetí, con la voz un poco demasiado aguda por la sorpresa. «Sí», dijo, un poco demasiado rápido. «No es, ya sabes, oficial ni nada, solo casual. ¿Tal vez con un café?». Me quedé paralizado por un momento. Mi mente se aceleró.
Esto definitivamente era cruzar una línea, ¿no es así? Los médicos no se limitan a llamar a los pacientes para tomar un café, pero al mismo tiempo no podía negar la emoción que me recorrió ante la idea. Sí, claro. Supongo que eso podría ser útil, me encontré diciendo antes de que pudiera detenerme. Genial, respondió, y pude escuchar la sonrisa en su voz. ¿Qué tal mañana por la tarde? Hay una cafetería en el centro, justo al lado de Elm Street. Es tranquilo, no está demasiado ocupado. ¿Podemos encontrarnos allí alrededor de las 3? Acepté, colgando el teléfono con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Qué estaba haciendo? Parecía un territorio peligroso, y sin embargo, no pude resistirme. Había algo que me atraía hacia él, algo magnético e innegable. Al día siguiente, llegué temprano a la cafetería. La energía nerviosa me ponía inquieto. Examiné la habitación, casi esperando que se retirara en el último minuto, pero llegó exactamente a tiempo. Entró con la misma actitud tranquila y profesional que había visto en la clínica, pero ahora había algo diferente en él. Tal vez fue la forma en que sonrió cuando me vio, o la forma en que sus ojos se demoraron un poco más de lo que deberían. «Oye», dijo mientras se sentaba frente a mí, mostrándome una sonrisa que era casi demasiado casual, como si estuviera tratando de mantener la calma, pero no pudiera lograrlo. «Oye», respondí, con mis propios nervios apenas ocultos tras una sonrisa temblorosa. Durante los primeros minutos tuvimos una pequeña charla. Fue incómodo al principio. Ambos eludimos la verdadera razón por la que estábamos allí, pero finalmente la conversación comenzó a fluir. Me preguntó sobre mi vida, mi trabajo, mis pasatiempos, y por un momento casi se sintió normal, como dos personas reunidas para tomar un café, nada más. Pero entonces la conversación dio un giro. Entonces, sobre esa última visita, dijo, cambiando de tono, volviéndose más serio. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Lo he estado pensando. Sé que crucé una línea. No fue profesional y debería haberlo manejado de otra manera. Pero yo no puedo dejar de pensar en ello. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de tensión. Podía sentir que mi pulso se aceleraba cuando sus ojos se clavaban en los míos. Esa misma intensidad de la clínica regresaba. No supe qué decir. Una parte de mí quería decirle que estaba bien, que lo estaba pensando demasiado, pero la verdad era que yo también había estado pensando en ello, más de lo que me importaba admitir. No sé qué decir. Logré finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Sé que esto es complicado. Sé que no se supone que suceda de esta manera, pero hay algo aquí, ¿no? ¿Entre nosotros? Tragué saliva con dificultad, con el corazón latiéndole en el pecho. Tal vez, susurré, y la palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Me miró fijamente por un momento. Sus ojos buscaron los míos en busca de algún tipo de respuesta, y luego extendió la mano hacia el otro lado de la mesa, rozando la mía con la mía. El tacto fue ligero, casi tentativo, pero envió una sacudida de electricidad a través de mí. Era la misma sensación que había tenido en la clínica, la misma conexión tácita. Pero ahora, aquí, en el café, no se podía negar. No retiré la mano. En cambio, dejé que se demorara, sintiendo el calor de su piel contra la mía. Por un momento, nos quedamos sentados en silencio. La tensión entre nosotros era lo suficientemente gruesa como para cortarla con un cuchillo. Parecía que el mundo entero se había reducido a este momento, como si no existiera nada más fuera de este café. Luego, volvió a hablar, su voz apenas por encima de un susurro. «No debería estar haciendo esto», dijo, con los ojos llenos de conflicto. «Soy su médico. Esto está mal». Negué con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de emoción y miedo, arremolinándose dentro de mí. «Pero no me parece mal», dije, con voz temblorosa pero firme.
Dejó escapar un suspiro suave, casi resignado, y sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los míos. Lo sé, eso es lo que me asusta. Nos sentamos allí durante lo que pareció una eternidad, con el peso de la situación presionándonos a los dos. Esto no fue solo un coqueteo casual. Esto era algo mucho más peligroso, algo que tenía el potencial de desentrañarlo todo, pero ninguno de los dos pudo detenerlo. El tirón era demasiado fuerte. Finalmente, retiró la mano y se recostó en la silla con un profundo suspiro. «Tenemos que tener cuidado», dijo con tono serio. «Si alguien se entera de esto...» «Lo sé», interrumpí con voz suave. «Pero no puedo fingir que no hay nada entre nosotros». Me miró durante un largo momento, con la expresión desgarrada. «Yo tampoco puedo», admitió en voz baja. La conversación flotaba en el aire, sin resolver y cargada de tensión. Ambos sabíamos lo que estaba en juego, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a alejarse. Y mientras estábamos sentados en ese pequeño café, con el mundo exterior a kilómetros de distancia, supe que esto era solo el comienzo. Las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Pero la verdad era que no me importaba. Ya no. Los días posteriores a esa reunión en el café se sintieron borrosos, pero la tensión entre nosotros solo se hizo más fuerte. Ninguno de los dos mencionó lo que había sucedido durante nuestra conversación. De hecho, no hablamos durante casi una semana después. Era como si ambos necesitáramos tiempo para procesar todo, para aceptar el hecho de que lo que fuera que se había despertado entre nosotros no podía ser simplemente ignorado. Pero el silencio no hizo nada para sofocar los pensamientos que corrían por mi mente, y supe, en el fondo, que esto estaba lejos de terminar. Era un miércoles por la tarde cuando todo cambió. Acababa de terminar el trabajo cuando mi teléfono sonó con un mensaje. Mi corazón dio un vuelco cuando vi su nombre aparecer en la pantalla. «Necesito verte». No había contexto, ni explicación, solo esas 4 palabras, pero era todo lo que necesitaba para saber que algo había cambiado. Me quedé mirando el mensaje por un momento, con el corazón latiendo en mi pecho, antes de finalmente responder. «¿Dónde?». Su respuesta llegó casi de inmediato. «Mi lugar, esta noche». Sabía lo que era y conocía los riesgos que implicaba. Ya no se trataba de un flirteo inofensivo, sino de adentrarse en un territorio desconocido. Pero a pesar de todos los pensamientos lógicos que me gritaban que me mantuviera alejado, que dejara todo esto atrás, me encontré preparándome. Antes de darme cuenta, estaba fuera de su edificio de apartamentos, mirando hacia las ventanas y preguntándome qué me esperaba dentro. Cuando abrió la puerta, no hubo vacilación, ni charla incómoda. La tensión que se había estado acumulando entre nosotros durante semanas era como un cable vivo, que chispeaba en el momento en que nuestros ojos se encontraron. Su apartamento estaba tenuemente iluminado. El suave resplandor de una sola lámpara proyectaba sombras en las paredes. Se sentía como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándonos solo a nosotros dos en este espacio tranquilo y eléctrico. Ninguno de los dos habló cuando él se hizo a un lado para dejarme entrar. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras pasaba. Mi corazón se aceleraba con cada paso. La puerta se cerró detrás de mí y, de repente, el aire entre nosotros se sintió aún más pesado, cargado de una comprensión tácita de lo que estaba a punto de suceder. «No sabía si vendrías», dijo finalmente, con voz baja y áspera por la emoción. «Yo tampoco», admití, con el pulso palpitando en los oídos. «Pero yo estoy aquí». Él asintió, su mirada intensa mientras daba un paso más cerca, cerrando el espacio entre nosotros. Podía sentir el calor de su cuerpo, el peso de su presencia tirando de mí. Ya no había vuelta atrás. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Era como si los dos estuviéramos esperando algo, atrapados en la atracción de todo lo que había quedado sin decir. Luego, lentamente, extendió la mano y rozó mi brazo con los dedos.
Fue un toque tan simple, pero envió una ola de calor a través de mí, y antes de que me diera cuenta, estábamos parados a centímetros de distancia, el aire entre nosotros espeso de anticipación. «He estado pensando en ti», murmuró. Su voz apenas superaba un susurro. «Yo también», confesé, con el aliento entrecortado. Y luego, sin decir una palabra más, se inclinó, sus labios rozando los míos en el beso más suave y vacilante. Era como si el mundo a nuestro alrededor se ralentizara y por un momento no existiera nada más. El beso fue lento al principio, vacilante, como si ambos estuviéramos tanteando las aguas, pero rápidamente se profundizó a medida que la tensión entre nosotros llegaba a su punto de ruptura. Sus manos se deslizaron hacia arriba para acunar mi cara mientras me besaba, y me encontré fundiéndome en él, el peso de cada palabra no pronunciada, cada sentimiento no reconocido, vertiéndose en ese beso. No se trataba solo de deseo, sino de la conexión que se había estado construyendo entre nosotros desde el momento en que entré en su clínica. El beso se hizo más profundo, se hizo más urgente, más intenso, y sentí que la fuerza del beso me hundía. Sus manos estaban ahora en mi cintura, acercándome más, y podía sentir el calor que irradiaba mientras nuestros cuerpos se apretaban. Mi mente daba vueltas, atrapada entre las emociones abrumadoras y la sensación física de estar tan cerca de él. No estaba seguro de cómo terminamos en el sofá, pero de repente estábamos sentados uno al lado del otro, nuestras piernas enredadas. El beso nunca se rompió. Su mano se movió hacia mi nuca, sus dedos enhebraron mi cabello, y me estremecí al tocarlo. La intensidad del momento me inundó como una ola. Cada roce de sus labios, cada suave sonido que emitía, enviaba otra sacudida de electricidad a través de mí, y sentí que me sumergía más y más en el momento. Nos separamos por un segundo, los dos sin aliento, mirándonos como si no pudiéramos creer que esto realmente estuviera sucediendo. Sus ojos estaban oscuros por la emoción, y pude ver allí el mismo conflicto que había sentido tantas veces. Pero también había algo más, algo innegable. «No puedo parar», susurró con voz ronca. «No quiero parar». «Yo tampoco», respondí, y eso fue todo lo que necesité. Me volvió a besar, esta vez con más urgencia, y yo respondí con la misma intensidad, con la misma necesidad. Era como si se hubiera roto una presa, y cada gramo de tensión que se había acumulado entre nosotros a lo largo de las semanas se precipitó en una inundación. Podía sentir sus manos sobre mí, acercándome más, y me dejé llevar por el momento, las sensaciones, el calor de todo. El mundo exterior ya no importaba. Éramos solo nosotros, aquí en este apartamento, en este momento, donde no existía nada más que nosotros dos. Los límites que una vez habían parecido tan claros se habían disuelto, y ahora todo lo que podía sentir era la cercanía entre nosotros, la conexión que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie durante tanto tiempo finalmente saliendo a la luz. Volvió a romper el beso, con la respiración entrecortada, y pude ver el conflicto en sus ojos. «Esto es», murmuró, casi para sí mismo, pero sus manos nunca dejaron de moverse, nunca dejaron de abrazarme. «Lo sé», susurré, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Pero no tiene por qué ser así». Su mirada se suavizó y por un momento pareció que la tensión entre nosotros se aliviaba. Pero entonces, como si se diera cuenta del peso del momento, me volvió a besar, esta vez más fuerte, más decidido. Era como si hubiera decidido que, por muy complicado que fuera aquello, no iba a dejar que eso lo detuviera. Y yo tampoco. Nuestros movimientos se volvieron más urgentes, más desesperados, como si ambos temiéramos que este momento se nos escapara si no nos aferrábamos a él con suficiente fuerza. El peso de las semanas de tensión, las semanas de fingir que no pasaba nada, nos oprimía.
y supe que ese era el momento en que todo cambiaría. Permanecimos así durante lo que parecieron horas, perdidos el uno en el otro, perdidos en la intensidad del momento. Cada caricia, cada beso, se sentía como una liberación, como si finalmente nos permitiéramos sentir lo que habíamos estado negando durante tanto tiempo. Era abrumador, y sin embargo, se sentía tan bien, como si esto fuera exactamente donde se suponía que debíamos estar. En algún momento nos separamos, los dos sin aliento, mirándonos con los ojos muy abiertos. El peso de lo que acababa de suceder se asentó entre nosotros. Me miró con una expresión suave pero llena de emoción, y supe que, pasara lo que pasara, no podíamos volver a ser como eran. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Sí», acepté, mi voz apenas por encima de un susurro. «Lo hace». Nos sentamos allí en silencio por un rato, ambos procesando lo que acababa de suceder, ambos sabiendo que este era el comienzo de algo que no podíamos ignorar. Lo que viniera después iba a ser complicado, pero en ese momento no importaba. Lo único que importaba era que después de esa noche, nada se sentía igual. El cambio entre nosotros era innegable, y no se podía pretender que pudiéramos volver a cómo eran las cosas antes. Ni siquiera estaba seguro de si quería, pero eso no impidió que las preguntas se arremolinaran en mi cabeza. Los qué pasaría si, las dudas, la persistente sensación de inquietud que se arrastraba durante los momentos de tranquilidad. Habíamos cruzado una línea, y aunque habíamos tratado de dejar de lado las complicaciones, estaban ahí, acechándose como una sombra que no podíamos ignorar. Pasaron los días y los mensajes entre nosotros se hicieron más frecuentes. Era como si hubiéramos desbloqueado algo que ninguno de los dos sabía cómo controlar. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón saltaba en mi pecho y me encontraba esperando ansiosamente la próxima vez que nos viéramos. Pero debajo de la emoción había algo más, una tensión que no podíamos quitarnos de encima. Ninguno de los dos habló de lo que sucedería después, o de lo que esto se estaba convirtiendo. Era como si los dos tuviéramos demasiado miedo para enfrentarnos a la realidad. Entonces, una noche, me invitó de nuevo. Esta vez, no fue con el mismo sentido de urgencia o necesidad que antes. Era diferente, más tranquilo, casi vacilante. Pude sentir que algo le pesaba, pero no pregunté. Tal vez porque tenía miedo de la respuesta. Cuando llegué a su apartamento, pude sentir el cambio en el aire. Me saludó con una cálida sonrisa, pero había una distancia en sus ojos que no había estado allí antes. Nos sentamos juntos en el sofá, el mismo lugar donde todo había comenzado, pero ahora el ambiente era diferente, más tranquilo, más pesado. Podía sentir las palabras no dichas colgando entre nosotros, pero ninguno de los dos sabía cómo empezar. Hablamos un rato sobre el trabajo, sobre la vida, sobre cualquier cosa menos sobre lo que estaba en nuestras mentes. Pero cuanto más tiempo nos sentábamos allí, más aumentaba la tensión, hasta que finalmente no pude soportarlo más. «¿Qué estamos haciendo?», pregunté. Mi voz rompió el silencio que se había apoderado de la habitación. No respondió de inmediato. En lugar de eso, se miró las manos, moviendo ligeramente los dedos como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «No lo sé», admitió con voz tranquila. «Me he estado preguntando lo mismo». Ahí estaba, lo que los dos habíamos estado evitando, expuesto a la intemperie por primera vez. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras esperaba que continuara, sin saber qué diría a continuación. «Esto no es lo que esperaba», dijo finalmente. Sus ojos se encontraron con los míos. «No planeé que nada de esto sucediera, pero ahora que lo ha hecho, no sé cómo manejarlo. No sé qué se supone que es esto». Sus palabras me golpearon como una ola, estrellándose sobre mí con una fuerza para la que no estaba preparado. Había estado tan atrapado en la intensidad de todo, en la emoción de lo que estaba sucediendo entre nosotros,
que no me había detenido a pensar en el panorama general. ¿Qué era esto? ¿Fue solo un momento o fue algo más? Yo tampoco lo sé, admití con voz suave. El silencio llenó la habitación una vez más y pude sentir el peso de sus palabras asentándose sobre mí. Ya no se trataba solo de nosotros dos. Había consecuencias, riesgos, cosas que ninguno de nosotros había considerado cuando cedimos por primera vez a la conexión entre nosotros. Y ahora estábamos parados al borde de algo incierto, algo que podía acercarnos o separarnos. Lo he estado pensando, dijo después de una larga pausa, ahora con la voz más tranquila, como si estuviera hablando más consigo mismo que conmigo. Sobre lo que esto podría significar, por ti, por mí, para todo. Mi pecho se apretó mientras escuchaba, mi mente se aceleraba con las posibilidades de hacia dónde se dirigía esta conversación. Sabía desde el principio que esto no iba a ser fácil, pero escucharlo expresar las dudas que había estado tratando de reprimir hizo que todo se sintiera mucho más real. No quiero hacerte daño, continuó, con los ojos llenos de una mezcla de preocupación y algo más profundo, algo que no pude descifrar. Y no quiero complicar las cosas más de lo que ya están, pero no puedo negar lo que siento. La vulnerabilidad de su voz me tomó desprevenida, y por un momento no supe cómo responder. Había esperado dudas, tal vez incluso arrepentimiento, pero escucharlo hablar tan abiertamente sobre sus sentimientos me dejó sin palabras. Pero esto no es sencillo, los dos lo sabemos, dije finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Suspiró, reclinándose en el sofá, su expresión conflictiva. No es sencillo, y no sé cómo hacerlo simple. Por mucho que intente convencerme de que esto es demasiado complicado, no puedo desprenderme de lo que tenemos. Sus palabras resonaron en mi mente, y sentí una oleada de emoción subir en mi pecho. No esperaba esto, no esperaba que él fuera tan abierto acerca de los sentimientos que ambos habíamos estado tratando de mantener a raya. Pero ahora que estaban a la intemperie, no había vuelta atrás. Ninguno de los dos tenía la respuesta, y sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a alejarse. Era una sensación extraña, estar atrapado entre la certeza de nuestra conexión y la incertidumbre de lo que nos deparaba el futuro. Pero mientras lo miraba, por la forma en que sus ojos se suavizaban cuando se encontraban con los míos, supe que, pasara lo que pasara, ya habíamos cruzado el punto de no retorno. Finalmente, rompió el silencio. No quiero apresurar esto, no quiero tomar ninguna decisión de la que nos arrepentiremos más tarde. A ver a dónde va esto. No era una solución perfecta, pero era algo, y en ese momento se sintió como suficiente. No estábamos tratando de resolver todo a la vez, solo estábamos tratando de navegar la incertidumbre juntos, un paso a la vez. Está bien, dije en voz baja, la tensión en mi pecho se alivió un poco. Nos lo tomaremos con calma. Sonrió, una sonrisa genuina y aliviada, y por primera vez esa noche sentí que me invadía una sensación de calma. Las cosas seguían siendo difíciles, todavía inciertas, pero al menos no lo enfrentábamos solos. Estábamos juntos en esto, fuera lo que fuera. A medida que avanzaba la noche, hablábamos de todo y de nada, de la vida, del trabajo, de todas las pequeñas cosas que nos hacían ser quienes éramos. Era como si la pesadez de las últimas semanas se hubiera disipado, reemplazada por una comprensión tranquila de que no teníamos que tener todas las respuestas en este momento. Todo lo que teníamos que hacer era tomar las cosas un día a la vez, y por primera vez eso nos pareció suficiente.